Y este tema de crear automaestría. smaller or greater Y, mastery y than no hay, mastery of hay una oneself. frase, no hay mayor maestría And he was que also a la master in maestría del cooking, ser. but it's Y él interesting era to también un maestro en muchas maneras. really perhaps Pero es reflect interesante que esta era on his la mastery raíz de su and realizing that we're maestría all quite masters. externa. Just a reminder. Me doy cuenta que And estoy hablando algo muy rápido y so, tengo que yes, master of our recordar minds, para que la and interpretación vaya más despacio. Sí, entonces there's a un wild horse, maestría de and nuestra mente, calmar being a ese master of our caballo minds, salvaje have a y destination ser in un mind, and we can maestro de ello. Y si certainly tenemos una want to destinación en explore mente, this podemos together. ser It's like a reflection maestros en la manera en que about queramos. two Es un gran experiences placer también dar la bienvenida in different ways, but with a meditation dos and also with personas muy well-being. Let's welcome experimentadas, Constantina, diferentes who's maneras, a pero counseling psychologist en su vida. En primer lugar, originally Constantina, que es based una and psicóloga currently based registrada in Bristol. originalmente She's de been a Grecia y psychologist with Raju for actualmente almost 3 years, reside en Bristol, the Brahma en Kumaris, Reino Unido, y ha estado asociada con el Raja Yoga who's por also aproximadamente 3 años, con practicing Brahma meditation Kumaris in y Asia and has been meditating Harush, quien está in practicando meditación She's desde que very es una open adolescente, and casi as an por academic 40 años, el psychologist Raja Yoga, would like to y share. trabajando como So una this is the first time consultora that en you're tecnologías de la meeting información. virtually. So it's Esta es quite la primera vez que nos um, estamos, que ellas se helpful están encontrando virtualmente. to interact Entonces with estamos muy questions interesados en and ver cómo accepting esta questions conversación va a if evolucionar needed. y tenemos muchas preguntas también para From que ustedes puedan what you compartir. your initial Pero thoughts vamos on a this escuchar de and what ustedes came up dos for sus yourself. pensamientos iniciales en este tema, qué es lo que Constantina, shall we go to ha Constantina? surgido para ustedes Good alrededor de evening. este tema. Vamos a escuchar primero de Very nice Constantina. to be here. Buenas tardes y muy And agradable estar yeah, aquí con reflecting on ustedes. such Sí, interesting estaba subject, reflexionando sobre the este tema subject of tan interesante, developing self-mastery. el tema de desarrollar la Um, I automaestría. was thinking that Estaba probably pensando que when probablemente we're thinking about cuando self-mastery, estamos pensando one sobre la refers to automaestría, the se ability to refiere a la control habilidad your de life. tener control sobre nuestra But vida in y, psychology, y en la psicología it's associated with se asocia con self-improvement, el be able automejoramiento, to fulfill one's ser potential, capaz de um, completar el potencial de cada self-realization, uno de nosotros, self-esteem. It's all under, I think, the mejorar la autoestima. the Es, concept of es todo developing bajo el concepto self-mastery. todo esto bajo el concepto de desarrollar But la of course, it involves the automaestría, question of que being por supuesto también genera la pregunta self-aware, de self-aware of ser one's consciente strengths de are, uno mismo, de but cuáles also son mis the fortalezas, parts of pero thinking también that is cuáles son esas holding me back partes from dentro de mí que me están being able to deteniendo, que me fulfill my están impidiendo potential. ser capaz de So I think desarrollar mi one important potencial. question Pienso que when una we're thinking pregunta about importante cuando self-mastery is the estamos pensando question sobre la automaestría, of who la am I? maestría del ser, And it's es interesting because in Greece, preguntar in ¿quién soy the yo? Es interesante porque en temple of Grecia, Apollo in en el Delphi, templo de Apolo en Delphi, there is a sign at the hay un, entrance hay un which says, aviso en la entrada que know dice, yourself, know conocerte a thyself. ti mismo, Um, when we conócete a ti point mismo. to the Y fact that pienso que before we ask indica any el hecho que question, antes de hacer cualquier fundamental pregunta, questions, preguntas fundamentales, important questions about preguntas life, importantes sobre la because vida, that was a place where people used to porque go to ese es un lugar donde find out about las their preguntas destiny solían ir and y future. preguntaban And maybe sobre the su first thing destino y we su should ask futuro, is, pero en who realidad lo am I? primero que tenemos que hacer Because de for pronto es me, preguntarnos from quién soy yo, that as a starting porque es point, solo desde allí como ese understanding that punto de answering partida that entender question, that so many que la things fall pregunta into esencial es qué place, such otras as cosas how do van I a run my life, ajustarse sobre cómo what debo decisions I'm going to conducir mi make, vida, cuáles serán las how will I think decisiones que about voy things, a hacer, cómo voy a pensar sobre and las cosas. as well as knowing who am Y I, I también think that como, also también very si important sé quién soy yo, también es muy know importante who I'm not, saber quién because again, yo no soy, quién no some soy, porque eso también puede ser muy run
conducirme de la manera inapropiada, en cómo voy a conducir mi vida, cómo me voy a convertir en el maestro de mi vida. Pienso que una de las dificultades que la psicología también tiene en responder esta pregunta, abordar esta pregunta, y pienso que es uno de los retos que todos tenemos en el momento, es, es el hecho que nos hemos sobreidentificado o sobreevaluado la parte humana de quienes somos. Entonces pensamos cómo nos definimos a nosotros, por ejemplo, como seres humanos, pero hay mucho énfasis en ello, pero no tanto énfasis en el ser, quien yo soy, que tiene que ver, que tiene que ver con lo no físico, la parte no física de nosotros, aquello que en espiritualidad llamamos, y en particular en el Raja Yoga, el alma, la conciencia, la parte invisible que es invisible, pero también es muy real. Entonces lo que tendemos a hacer es identificarnos con el ser humano, que es lo que es más el ser como su género, su raza, sus posiciones físicas y todo ello. Entonces yo pienso que para mí es muy importante cuando pensamos sobre la automaestría es intentar abordarlo desde esta perspectiva de quién soy yo y tal vez entonces la automaestría encajará en, en remover todas estas personalidades falsas o identidades falsas y seremos capaces de operar desde un sentido del ser más profundo, que es nuestro ser verdadero, real. Estos son algunos pensamientos iniciales que yo quería compartir y es la manera en que yo he estado abordando el tema. Pienso que hay algunas prácticas específicas, prácticas espirituales que nos van a ayudar con esto, pero bueno, de pronto puedo hablar más adelante. Thank you. Yes, the Gracias, topic is sí, quite big, el tema es muy very grande much sounds like a y el tema foundation parece, el abordaje for parece el understanding oneself, fundamento who is a medida que avanzamos, part of porque la pregunta es, the self ¿quién es el quien is está really teniendo maestría sobre algo? ¿Quién es el ser? East of Ahora London. vamos a So could you viajar hacia el welcome este, hacia London. your thoughts Y as buenas well? tardes y bienvenida, Want Parul. to start? Será encantador escuchar tus pensamientos en este tema. Sorry, was on mute. So, hello, Sarah. Thank Ahora, you perdón, estaba en silencio el for micrófono. Hola, Sara, gracias. Constantina, Y hola a todos, and lovely Constantina. to be here with Y everyone. encantador estar aquí con ustedes. It's such a beautiful topic, Y and es it's un tema actually muy something that hermoso, I've es been algo thinking que about, realmente I he would estado say, pensando. towards the end Yo of diría last year. hacia el final The del reason año is pasado y I la had razón this por la que thought in my yo mind estaba about teniendo este self-mastery, pensamiento en mi mente sobre la was automaestría absolutely, fue Constantina's, absolutamente, Constantina's set the foundation of Constantina puso el who am fundamento I de in quién itself. soy yo, conocerme a mí And I mismo. think the second Y yo step, pienso or que el the segundo hand paso in hand step, o, is o el what paso que va de la mano es qué es lo que yo what quiero, is it that I want qué in es my lo que yo life? quiero en mi And for vida. me, the word Y para mastery, mí la palabra if we think maestría, about it from a si very pensamos simple desde way, una the manera word muy mastery simple, is la saying palabra I want to maestría become dice que yo good at quiero this. I hacerme want to have bueno en mastery. And cocinar, for quiero me, tener then maestría I en la need to know cocina. that that is what I want Entonces to yo do. necesito saber que eso es lo que And if we're quiero talking about lograr. traveling east Y and si traveling estamos west, then hablando I de would viajar al say, este o viajar al um, oeste, estaba when I get pensando, into the ¿sabes? car Si yo and I start entro al driving, carro y empiezo a what conducir, happens when I don't ¿qué have a sucede cuando yo destination in no mind? tengo una destinación en la What would mente? I be doing? ¿Qué estaría I would haciendo? just be Yo driving simplemente aimlessly, estaría right? conduciendo I would be sin fin. driving wherever it is the road Estaría takes me. conduciendo a donde sea And que yes, la if carretera me that's what I lleve. want Y to do sí, and si I eso es want lo to que be quiero on a hacer y yo tengo un día long libre drive, y simplemente then estoy we dando un apply paseo, eso está this bien, to our life. And do I pero esto have se a relaciona con purpose? nuestra Do I vida. have Tengo a un direction propósito, tengo that I una want to pivot dirección my que yo life quiero, in? en la que yo quiero I conducir think mi it vida. ties in when I know who I
pienso que cuando yo sé quién soy yo también sé qué es lo que And quiero en so mi vida. self mastery Entonces la is automaestría, once la I maestría belong sobre to el what I ser want, es then una it's a vez que yo question sé lo que about quiero, how I'm es going to get entonces there, una cuestión how de I'm cómo voy going a llegar to allí, cómo become a master voy a at it. hacerme un maestro So, en ello. for example, very Por simply, ejemplo, if algo muy I simple, si yo know that I sé want to que have yo quiero good tener interactions with buenas people, interacciones con las then personas, it's like that is what I want to entonces become a master at. esto es en And lo que yo quiero I hacerme un will be maestro. fully aware that Entonces when yo I seré do consciente that, que cuando tengo where una people get interacción donde de pronto me guilty, where estoy irritando maybe un I'm poco, getting a tal little vez, upset, o de pronto me then estoy I need enfadando, to be, when I'm entonces aware yo of that, tendré I can que then change estar the direction. cuando me hago So consciente de ello, entonces my puedo cambiar la scenario dirección. is, Entonces me the encantó la horses and sinopsis en el I'm folleto de esta riding my charla, horse conduciendo los to caballos, where I want to go, and llevándome a then donde quiero the ir, en lugar de que horse el goes. caballo me lleve a So donde él I quiere will ir. gently Entonces guide yo the puedo horse gentilmente, where I'm ready amablemente to go. guiar el So caballo I hacia see it donde yo as a quiero que vaya. force, Entonces yo no lo veo but como I see very much algo as a con gentle fuerza, pero working lo veo force, algo más working como with my mind as a child amable, and gentil, leading me trabajando con mi mente to como si where I fuese un want to niño be. And y one of the guiarlo things amablemente a donde yo quiero que that vaya. is Y una de las very razones por las que yo important estaba for us to pensando develop sobre esto el año practicing pasado y lo he estado what I'm practicando, going to share about unas is of pequeñas course partes, algo sobre lo que yo voy a compartir más adelante, algo de lo some of the que spiritual principles Constantina that dijo, we cuáles son use in esos life principios and espirituales practices que that we bring podemos into our life. traer a nuestra vida y So cuáles one son of las the things prácticas que that podemos traer a really nuestra vida, helped me, and las I've cosas seen que it helping realmente me han others, is ayudado to take y he visto baby que me steps to get to that mastery point. es tomar So, for pasos de example, bebé hacia talking ese about cooking, paso de la if maestría. Por ejemplo, estamos when it hablando sobre comes la to cocina. cooking, then Si yo I'm not quisiera going to say hablar sobre it la has to be maestría en la the cocina, entonces yo no voy master. a decir que If I el think plato que about yo it quiero from cocinar maybe y from quiero an hacerme un Indian maestro point of es de view, pronto desde un a punto de little bit vista of my de la India o del experience, punto de I vista could del also be este. cooking someone Es como else's las samosas, por ejemplo, en mi breakfast. mente. Eso es un But I plato would make complicado, maybe a little curry, a pero small yo de curry, pronto haría para empezar un and pequeño curry okay, I would make a small y, little y de curry pronto and haría un pequeño curry y master entonces that yo tendría maestría baby sobre ello, steps towards it. tomaría pasos de And bebé that hacia ello. then Entonces eso helped me to entonces me start ayudaría para practicing, to start getting empezar a better, practicar, than empezar a having hacerme mejor those y luego extravagant entonces puedo dishes. eh, So tener el mastery objetivo de is hacer esos platos what extravagantes. is it that Entonces I para want? mí la How maestría does es that qué es eso align que yo quiero y with who I cómo eso am? se alinea con lo que yo And soy how am I y going luego entonces cómo voy to a get llegar a ese where I punto, want to go, a that donde quiero ir, destination? esa destinación. So that's a little Eso es, beginning eso for es our el conversation. comienzo para nuestra conversación. Thank you so much. Muchas And gracias. having an aim Pienso que is tener un objetivo giving a lot of está, purpose and nos da clarity mucho when énfasis y nos da claridad y and podemos I have a medirnos a question nosotros to mismos maybe enfrente de ello. Tengo una frase aquí and para this de is pronto construir en lo que se dijo. Tesla. So he's Esto es Tesla. sportsman, American footballer em, from Tesla, perdón, born es in un last jugador century, de living fútbol just a few americano en miles Estados from Unidos. Él Sydney. dijo, His la life challenge is automaestría transforming es yourself el reto from de your enemy's transformarse a enemy sí into your mismo greatest de su friend. peor enemigo en su And mayor it kind of touches on, aliado. I think, what De alguna Constantine was manera saying, toca en lo que Constantina estaba hablando having also sobre what I'm not sabiendo lo que yo and soy, conociendo quién yo soy, pero también lo que yo no soy. um, Entonces, Parul, tú having a decías destination, and I tener una might be destinación y yo estaba able to pensando, discern the ¿somos right capaces de purpose discernir la destinación apropiada? versus trying to fulfill a limited sense of myself Porque that also si has estoy tratando an de tener idea of a una destination. identidad limitada de So quién yo soy, eso también va a definir el maybe destino. Constantina wants Entonces de to pronto sería share a bit ideal about escuchar, agradable how escuchar de Constantina we know cómo if on this journey this sabemos que en este destination viaje hacia esta are working destinación together para la cual in estamos harmony trabajando, within. para el aliado en nuestro interior, ¿cómo sabemos que estamos Yes, trabajando para el aliado? I think that
Sí, yo pienso que un, buenos indicadores sobre ello son nuestros pensamientos y nuestras reacciones. Yo diría que son los mejores indicadores. Cuando yo me identifico, cuando yo evalúo mi forma, mi dimensión física, por ejemplo, y estoy completamente y completamente s- doy menor estima a mi ser invisible. Entonces yo intento identificarme con las cosas a nivel físico e intento encontrar significado en las cosas que son muy temporales y ellas van a cambiar o van a terminar. Y esto es lo que va a afectar mi pensamiento, mi manera de pensar. Y lo que vemos, algo que sucede eh, frecuentemente es que no pensamos, pero el pensamiento nos sucede. Entonces, de alguna manera, estamos a la misericordia de nuestros propios pensamientos. Y es allí donde ya no somos maestros de nuestra mente, ya no somos maestros de lo que está atravesando nuestra mente y en realidad entonces somos esclavos de nuestra mente y muchos problemas psicológicos se derivan de ello. Por ejemplo, cuando yo me identifico con roles o con experiencias de mi vida, por ejemplo, eso, eso inhibe o distorsiona nuestra habilidad para ver el presente como es. Entonces vemos las situaciones presentes con los ojos del pasado. Entonces su personalidad, por decir, su, su vida, su historia de vida, que de pronto tiene algunas eh, asu- asunciones conscientes o creencias. Por ejemplo, yo voy a creer que no puedo confiar en la gente o que la gente me va a defraudar. Estoy simplemente dando un ejemplo, pero esto pone un límite a la manera en que yo voy a interpretar y voy a ver las cosas. Entonces, no, ya no somos un maestro definitivamente, pero también va a afectar nuestra relación con la vida y con lo que está sucediendo en nuestra vida. Por ejemplo, una gran parte de la vida que vivimos es que hay mucha incertidumbre. Si yo me identifico con cosas que, que son fijas en su naturaleza, esto quiere decir que yo estoy que son frágiles, perdón. Entonces quiere decir que yo estoy constantemente en un estado de amenaza. Entonces me voy a sentir amenazado todo el tiempo y voy a intentar controlar ello. Entonces ya no soy un maestro de mi mente en lo absoluto, porque estoy siendo atraído, alado por mis miedos y por mis emociones, debido a la identificación incorrecta en un primer lugar. Y también otra manera, yo supongo, es ser conscientes, también de ser conscientes además de ser conscientes de lo que está sucediendo a través de mi mente, también ser consciente de nuestras acciones, qué es lo que me perturba en la vida y quién es aquel quien se perturba. Porque nuevamente, si de alguna manera prestamos más atención a ello, nos daremos cuenta que aquel quien está perturbado es una de estas identidades falsas que hemos creado. Entonces es muy bueno cuando experimentamos sentimientos negativos que somos muy reactivos o tener esta tendencia a hacernos esta pregunta, ¿estoy reaccionando y reaccionando a quién? Thank you. ¿A qué, perdón? It's very nice to start to understand Gracias the y es muy dynamic interesante between empezar a entender esta dinámica que tú sanity or identifying presentaste, with the ambas, image we la become identificación very con la imagen slave física. De alguna manera nos convertimos en un esclavo porque las and circunstancias some están cambiando change and uncertainty. y también habrá Um, incertidumbre
potencialmente. Entonces, ¿cómo verificamos en el ser qué es lo que nos está perturbando? No sé si Parul quiera agregar algo sobre este punto, cómo tú mencionaste cómo hacer un objetivo, ser un maestro, porque por otra parte tenemos el esclavo. Yo pienso que puede ser algo resbaladizo entender estas ideas. Yo pienso que yo de pronto tendría un tipo, yo estoy completamente de acuerdo con ver aquello, qué es lo que estoy sintiendo. Me estoy sintiendo ansioso, me estoy sintiendo amenazado, me estoy sintiendo bajo estrés o me estoy sintiendo feliz. Porque yo siento que cuando yo me conozco a mí mismo y absolutamente estamos hablando de ese ser, el aspecto del ser y las cualidades de ese ser que yo soy. Y las tres cualidades que yo mencionaría aquí son amor, paz y alegría. Esta es una parte innata de nosotros, este ser espiritual. Y entonces, cuando yo estoy haciendo algo o lo que sea que es mi objetivo y yo estoy yendo hacia ello, esto me está trayendo amor, me está trayendo paz, me está trayendo alegría. Y si no, entonces este es un buen indicador que de pronto ese objetivo no, no está en la dirección apropiada, va en la dirección apropiada. Eso es interesante, sí, es la verificación. Yo supongo el amor y la alegría que debe ser incondicional em, a la naturaleza cambiante de este mundo. Alguien también escribió, hemos perdido a Sara, se desconectó por un momento, pero este es el tipo de, no sé si mi internet se detuvo en este mundo impredecible. Sí, como porque ustedes hablaron sobre las identidades falsas. Entonces tenemos ya sea el ser, que es este ser donde estamos naturalmente pacíficos, naturalmente alegres, naturalmente amorosos, y es allí donde nos sentimos como maestros, nos sentimos bien en ese espacio. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quisieran compartir, ambas de ustedes? ¿Cuáles son esas prácticas que les ayudan a alinearse y permanecer allí? Yo puedo decir, es sobre lo que hablamos, sobre la destinación, cuál es la dirección en la que yo quiero ir. Y una de las prácticas que realmente me ha ayudado, que estoy estado haciendo recientemente, es tener un diario. Yo, yo siempre he tenido un diario de vez en cuando, pero nunca ha sido algo continuo o con ese objetivo de hacerlo. Entonces eso ha sido parte de mis pasos de bebé. Parul, incluso si son 2 minutos, escribe tu diario al final del día. Y he empezado con simplemente unos 5 preguntas muy sencillas y siento que ellas me ayudan a ver cuál es la dirección en que yo estaba yendo o cuál de mis acciones, cuál de mis de pronto comportamientos o pensamientos me estaban llevando en la dirección en que yo no quería ir. Y las 5 preguntas simples que yo me hice a mí misma cada día por un mes, y cuando hice esto vi un patrón y luego entonces fue como la conducción, cuáles son las cosas que me están llevando lejos de mi objetivo y cuáles son las cosas que me están llevando a mi objetivo. Y estas 5 preguntas simples fueron qué es lo que me inspira o qué fue lo que me inspiró, qué fue lo que me entusiasmó hoy. La segunda pregunta, qué hice que eh, malgastó mi energía? Y la tercera pregunta es, ¿qué hice hoy?
Y la cuarta pregunta es, ¿por qué estoy agradecido o agradecida? Y la quinta pregunta fue, ¿cómo, cómo empujé la aguja hacia adelante hoy? Y obviamente cualquier respuesta que pueda haber en esas preguntas, ya sea una o 10, pero hacerlo me ha ayudado a ver el patrón de qué es lo que me estaba llevando hacia adelante y qué es lo que me estaba alejando y qué es lo que tenía que ajustar. Entonces esa ha sido una práctica que realmente he disfrutado y quiero agregar algo más. Ahora mi propio diario, mi futuro diario es un poquito sobre lo que hablamos anteriormente, el mejor de mí, lo mejor de mí y lo peor de mí. Simplemente tener esas tres columnas, lo peor de mí mismo, lo mejor de mí mismo y pensar sobre las cosas que yo he hecho y cuáles son las casillas que puedo escoger. Entonces, ¿cuáles son esas acciones que están apoyando el mejor, lo mejor de mí o lo peor de mí? Y al final pueden ir nuevamente a los puntos y ver nuevamente, claramente, cuáles son esas cosas que me están llevando hacia donde yo quiero estar y cuáles son esas cosas que no me están llevando. Entonces yo encuentro que escribir un diario y ese espacio reflexivo de gran utilidad. Absolutamente resueno con eso, como también una persona que escribe un diario, pero no sé, no sé si lo hice suficiente, pero porque el tiempo, hay que crear tiempo para esto, pero también tengo un diario diariamente como un tipo de revisión y también podemos ver hacia atrás y de alguna manera podemos ver objetivamente. ¿Alguien está preguntando cuál fue la última pregunta? La última pregunta es, ¿cómo empujé la aguja hacia adelante? Que en realidad sí quiere decir cómo avancé hoy. Sería encantador escuchar de Constantina en este tema. Yes, it was really good. Sí, I enjoyed fue hearing muy agradable, he what estado you disfrutando la práctica que mentioned. Parul estaba mencionando. Yeah, I was thinking how Sí, nice it estaba is to speak pensando and have some kind cuán of importante es ser concrete way específico of y tener unas maneras developing concretas self-mastery. And de it's all about desarrollar la automaestría y se trata de tener esta taking conciencia sobre el of ser, esta yourself, verificación sobre and nosotros also mismos creating a program of y de how alguna manera to creando practice un that on a programa de daily cómo lograr basis. esto de una manera diaria. Um, I was thinking Estaba for example, pensando, for this one practice that para has mí, been una práctica extremely que ha important, sido extremadamente um, importante, in particular in being able to particularmente en ser capaz de make decisions about tomar our mind decisiones and make sobre sure that hacia they dónde va don't la go mente to y waste. asegurarnos que la mente no vaya hacia los It's the pensamientos one of accepting desperdiciables, working a lot es on aceptar. accepting and being He prestado mucha allies atención with a what's going on aceptar y estar in aliado, one's life, aliada con lo que está really sucediendo en nuestras monitor vidas the urge y or the need monitorear to sometimes ask yourself las questions necesidades why something y is algunas happening veces or hacer try preguntas to sobre por label qué algo está um, sucediendo o intentar poner as etiquetas a good or las bad. cosas como So buenas o it's more malas. like a practice Entonces es of un accepting poco más una práctica de things as they are aceptar and las being cosas more como in son alignment y with estar más alineada with what's going on. And con lo que there are está two sucediendo. phrases that Hay dos I frases found really que yo he helpful here, and they both encontrado que come me from ayudan. Raja Yoga Ambas teachings. vienen de las And enseñanzas one del is Raja putting Yoga y la primera putting a es full stop poner to poner un situations, punto final a and las the other one is situaciones. this will Y la also otra pass, es esto también or whatever comes will quedará go. en el And pasado, I lo que found sea que these viene se irá. extremely powerful Yo statements encuentro estas when I'm trying afirmaciones muy poderosas to cuando estoy intentando clearing what's in the mind and make aclarar the lo que mind está en la mente y hacer la one's mente friend. mi Because amiga, nuestra amiga. I think to label or to Pienso dismiss que adds poner una unnecessary etiqueta suffering in a situation. o resistir That agrega acceptance doesn't
un sufrimiento innecesario y la aceptación implica que realmente no lo estoy resolviendo. Pero si eso no está dentro de mi control, o incluso cuando el problema lo puedo resolver, es importante no agregar una narrativa innecesaria. Disculpas, pienso que ya he dicho no poner etiquetas, simplemente aceptar. Y, y es allí donde yo dejo de ser una víctima y entonces escapo de este juego de ser un maestro o un esclavo. Pero entonces me hago el maestro, ya no soy una víctima, ya no soy un esclavo, soy un maestro. Y lo interesante que sucede allí es interesante lo que Parul estaba compartiendo anteriormente. Estaba hablando sobre los estados positivos, no emociones positivas, pero estados positivos del ser como amor, paz, alegría. Y yo pienso que si yo no resisto lo que estoy haciendo, yo puedo volver a este espacio de paz nuevamente. Entonces, como la imagen del, del lago, el lago siempre está tranquilo, no importa lo que esté sucediendo con el clima y no importa lo que esté sucediendo en el exterior, la mente siempre, o el estado, este estado siempre está allí, constante. Y lo otro que Parul mencionó es la práctica de la gratitud, porque nuevamente esto me lleva lejos del estado de carecer al estado de plenitud. Entonces estoy constantemente conectada a lo que ya está allí, sobre lo que tengo que agradecer en una manera pragmática o física, pero también las cualidades profundas, más profundas del alma. Sí, un pensamiento que surgió es en este viaje algunas veces podemos crear expectativas sobre nosotros mismos, sobre lo que queremos ver y podemos sentirnos muy inspirados, pero algunos momentos, y es por eso que aprecio lo que ustedes están compartiendo y es esa calidad de amabilidad con ese enfoque, no, pero siendo muy específico. ¿Quieren elaborar sobre Parul? Especialmente has estado muchos años, ha sido una dedicación y, y aparece, y has estado en la fase de aprendizaje y de crecimiento durante muchos años. ¿Tienes algunos pensamientos porque estamos apuntando a lo más alto, ¿no? La automaestría? ¿Tienes algunos pensamientos sobre de qué se trata este viaje? Sí, he practicado por algunos años, pero aún diría que es como descubrir muchas nuevas cosas cada día. Pero una de las cosas que yo recuerdo Daddy Yankee, y muchos de ustedes pueden, de pronto la conocen. Ella hablaba y algo que se quedó conmigo es que cuando tú escalas una montaña siempre hay altibajos. Generalmente estás yendo hacia arriba, pero de pronto tienes que ir hacia abajo para poder seguir escalando. Entonces en la vida tendremos estos altibajos, pero se trata de mantenernos motivados y la manera en que yo me motivo no es darme grandes objetivos o grandes expectativas sobre mí mismo. Yo he hecho esto algunas veces y he sentido la presión sobre esto y simplemente me he rendido. Pero en ese proceso de rendirme he perdido confianza en mí misma y lo que yo ahora hago, lo que yo dije al comienzo es pasos de bebé. Enfocarse en algo pequeño, avanzar en ello y hacerlo por 3 meses. Y yo ni siquiera me prometo a mí mismo que lo voy a hacer después de 3 meses, pero yo me digo a mí mismo que lo voy a hacer por 3 meses, pero no me lo prometo. Pero en esos 3 meses, muy frecuentemente se convierte en una práctica con la cual yo después continúo
Y luego es, bueno, ¿y qué es lo que sigue? Se convierte en algo así. Y yo no me digo a mí mismo porque pienso que esto también, porque pienso que esto también crea presión sobre mí, como decirme, ahora voy a hacer esto por siempre. No, simplemente intenten algo por 3 meses, una sola cosa, no digan voy a hacer esto, esto y esto. Simplemente una sola cosa o dos cosas y voy a decir voy a enfocarme en esto por los siguientes 3 meses. Y si funciona para ustedes, grandioso, continúen. Eso es interesante. Y se siente que dentro de ese tiempo hay beneficio, si hay suficiente beneficio, se convertirá en algo normal en lugar de algo que siento que tengo que hacer. Sí, y lo otro es mi confianza en mí mismo, porque yo me he dicho a mí mismo que voy a hacer esto y a través de hacerlo es como esta autoestima, esta confianza en nosotros mismos crece. Y antes de terminar, yo también quiero decir que la meditación y la conexión con lo más elevado en nosotros, con la energía universal más elevada. Esto es absolutamente clave para darnos la fuerza para decir sí, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces esto es también clave. Gracias. Yo me pregunto si Constantina quisiera agregar algo y de pronto si quieres también compartir un poco más sobre este punto final. Estoy intrigada. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que sucede en ese espacio? Pienso que es algo muy diferente de la terapia, por ejemplo, que sería como un poco más de, o potencialmente el análisis, o querer ir hacia la historia, la situación. No sé si quieres compartir algo al respecto de no crear expectativas, algo sobre el punto final. Yeah, it's a completely different. Sí, es un And abordaje completamente diferente y yo me puedo dar cuenta it can create a cómo reaction puede that crear una it can be reacción misunderstood y actually. puede Maybe en realidad ser malentendido. Es la mejor manera de ponerlo, that's malentendido. why I made the Es point por about esto que yo he hecho el being punto very sobre no passive significa que estamos pasivos, que somos pasivos sobre lo que está sometimes, sucediendo, pero we see that algunas a lot veces when cuando vemos a esto, struggle lo is vemos mucho raging. cuando las personas We've got two están things we are working on. batallando con algunas We've got situaciones. the Tenemos dos cosas situation sobre las cuales itself, trabajar. and Tenemos for la most of situación us this en is sí very misma, que la difficult mayoría de las to veces es una situación difícil and then you've que las got this personas encuentran, interpretation pero about the también tenemos situation. la interpretación sobre las situaciones de las And personas, that's interpretación de las where we personas sobre las see situaciones. Y esto es aquí unnecessary donde additional suffering that algo, runs sufrimiento um, innecesario y adicional, es allí cuando el deeply. sufrimiento innecesario y So adicional puede ser creado. spirituality as a Entonces practice la espiritualidad uh, nos da a different una, relationship with the una drama. relación It diferente con feels el drama, porque realmente lo que estamos hablando aquí en uh, realidad not es, existing what is es going algo on in que no front of está you. existiendo, lo que está sucediendo And in enfrente de some ways, nosotros. Y de yeah, I algunas would question maneras the eh, function of yo resistance. Because cuestionaría resisting la actually función de adds something. resistir, Because ¿no? if you Como querer resist cambiar algo. something, Esto es something algo is que está required. agregando algo, está solucionando algo. So I don't think Yo me haría la resistance mejor la pregunta, ¿hay algo que yo estoy haciendo that's que no está only funcionando para que yo no how it lo works. haga en el futuro? Pero esto no es If you normalmente don't como la recognize mente humana funciona. Continuamos a volver a la situación, la there's cuestionamos porque nothing no podemos functional, aceptarla. if you like, or Entonces no hay nada productive funcional in allí, this en trying to find out why este things are happening. intentar But entender por qué from a es que las cosas spiritual están sucediendo. Pero desde un punto de vista espiritual, we know that the sabemos que si truth vamos más en la profundidad, matters, if sabemos you que like. So in el some drama ways, tiene su propio even if propósito. something that today feels like the most Incluso awful thing that si can ever happen algo to someone, hoy se siente como if lo you give peor que them a moment, pudiese sucederle if a you alguien, find an en el esquema actually mayor de las by cosas, contrast, if you go back yo in los time to invito a Buddha life, todos when we nosotros, si learn hay cosas when we que han learn sucedido life en nuestra vida lessons, que realmente they were resentimos, si catalysts miramos for hacia healing atrás, de pronto situations. fueron Like when we say with a un setback, catalizador para una gran transformación. Entonces, ¿cómo podríamos we decir que algo es bueno o postpone malo? something. Es mejor trabajar en That's how I algo. understand Buddha's Es view así of como yo full lo stop, rather than entiendo, resist its poner existence.
es así como yo entiendo este punto final, que es contrario a resistir Yes. lo que sucede en nuestras vidas. Sí, That really helps. gracias. Sí, eso realmente ayuda y Yeah, este so aspecto I de was qué es lo que puedo wondering with aprender, Parul's como like Parul reflective question, era una de sus preguntas reflexivas be a master of the que situation le and ayuda a the ser outcome which I make un positive. maestro de la situación para obtener un resultado There's a positivo. quote that Hay those una frase who cannot interesante: govern themselves aquellos quienes are no se gobiernan a sí asked mismos to govern their están children. condenados a That was encontrar maestros que los gobiernen a ellos. so Esto fue you've mentioned situations A veces Steve where Presley, people algo así, disculpas. forget about Entonces los themselves. nombres son difíciles. Pero bueno, And I Constantina know estaba Parul, mencionando you've sobre otras been personas. Sé que working Parul closely with people has estado in trabajando o situations viviendo cerca a las personas en la comunidad, situaciones de is there anything that trabajo. you ¿Qué es feel lo you are que learning or would like tú to sientes share? que tú estás aprendiendo o quieres I guess compartir to be a master, but also para, para ser un maestro, para tener how does that affect your maestría? relationships Pero cómo with esto others? afecta a tus Because I relaciones think con that otras, porque pienso que la slave dinámica master is something that del esclavo o el maestro es algo que puede ocurrir con otras personas. Sí, especialmente en la familia. I have a very Entonces supportive tengo una hermana, yo tengo una hermana muy especial you know y, um, we both very strong-minded, y but y ambas tenemos nothing wrong. mentes It's just muy we poderosas, have fuertes, different choices to make, determinadas, pero and nuestras ideas son muy diferentes. Clash. Entonces tenemos unos encuentros muy interesantes y so nos rozamos los unos a los otros de la manera and incorrecta. I would always just think to Y yo myself, siempre well, what me have I decía done a mí to misma, ¿qué es upset lo que her? he You know, hecho why is she being so para mean que to me? se enoje? Por qué está siendo tan malvada conmigo? ¿Por qué se está comportando conmigo de esta manera? Yo solía hacerme esta pregunta, pero yo tuve me di cuenta hace algunos años que Understanding a little bit about the law of karma el and learning, entendiendo un there's poquito always sobre a la ley del give and take karma, going on. entender que And siempre hay un tomar y dar siempre, y quién how sabe can I blame her cuándo, and see cómo why puedo she's yo behaving to culpar me like a this? ella y preguntarme And por qué ella se rather está than comportando así. De reacting pronto, to her en otro and momento en la vida yo le hice algo a ella. around, Esto es simplemente el karma que so I está say to volviendo. myself, I'm going to put a stop Entonces to yo it. me he dicho a I mí don't misma, want voy this a poner karma to continue. un pare a esto, I yo no want to quiero que este maintain karma continúe. in Entonces eso nuevamente se convirtió como un objetivo para mí. Yo I just want realmente this karma to no quiero, yo end simplemente and quiero que finish. este karma se termine y quiero que nuestra And relación sea muy hermosa. principles we Y talk uno de los about principios espirituales de los cuales hablamos es goodwill. los buenos deseos, And buenos how does that feel? sentimientos. Y yo decidí ese día que a partir de ahora yo simplemente voy a tener buenos sentimientos y buenos deseos por ella. Talk about her. Y no voy a hablar. My mom to say, oh look, E she did incluso a this. mi madre voy a I decirle, have mira, ella hizo think esto. about it either Yo because no voy a you are pensar sobre esto porque pensar sobre ello crea una vibración sobre ello. from my side just Entonces, loving desde mi punto de you vista, about whatever she solo does buenos positive sentimientos, lo que sea que and ella think haga, about cómo se I comporte, no accept importa, incluso un she's poquito, doing what she es knows. completa aceptación. Ella está haciendo lo que ella sabe hacer. Yo no voy a juzgar, simplemente voy a tener 3 months buenos deseos. and my 3 meses. relationship completely changed. Lo hice 3 meses y la Absolutely. relación So completamente cambió. this Cambió whole completamente. Y if we really nuevamente want todo something esto, and we keep si trying realmente quiere algo, it will mantenemos, happen. si realmente queremos algo y mantenemos ese objetivo, esto Thank you for your sucede. message. I'm Es un very mensaje muy appreciative. poderoso y muy inspirador. Again, very practical, Es as nuevamente como muy Constantina said, práctico y quite como specific. And Constantina dijo, Parul muy específico. Y mentions podemos agregarlo a nuestra lista to porque hablamos de be the master esclavos, and now the protector maestros rather than y ahora la víctima. to Y bueno, porque si no es la víctima, entonces también es el give, mendigo. to Y en lugar de tomar, give. entonces estamos dando. Y este es el Oh, maestro. Porque, bueno, en este caso el dar no es físico, pero es algo a nivel de los pensamientos. Entonces es algo más para I la don't have anything to add. caja de herramientas. No sé si Constantina quiera agregar algo It's sobre another esto. practice, I think. Sí, es otra But práctica, it's an una amazing one.
práctica espiritual es una muy retadora, pero se saying as well encaja muy as bien con lo que Parul estaba compartiendo sobre los buenos deseos, incluso in the cuando situation as opposed to nada en la striving for it. situación Actually, that's one nos way inspira to a hacer not eso. En realidad, ese es el live, momento cuando and tenemos que it hacerlo, it kind of porque links with de alguna manera developing se está an conectado attitude of con gratitude and desarrollar una actitud de something gratitud. that I have experimented. I'm not Y very algo que yo consistent, he experimentado, but no it's muy giving what I think I consistentemente, value. pero es dar lo que sea que me So, hace you know, falta. if I feel, if Si one yo feels that siento, si alguien siente que life is algo le going está haciendo low, falta en la vida, que le hace falta I amor don't know, o whatever it is. reconocimiento o lo que sea, yo no sé, Normally, you know, you can reverse that by actually normalmente studying podemos darle reversa a interesting ello, things happen. empezando a dar esto. What you Y want cosas to give, interesantes I can give what I think I suceden. Pienso value, que si yo doy lo que yo and pienso que things está start haciendo moving forward. falta, Or I might find out that todo se what I transforma think y de pronto me doy cuenta actually que needs to lo be que met. yo, I just haven't de pronto me doy cuenta que aquello que pienso que me hace released that. falta ya estaba allí y simplemente no lo estaba utilizando dentro de mí. Yeah, it's a good Sí, practice es una buena práctica to do from time to time, and hacerlo de vez en just give cuando, what you think that you lack, and simplemente then dar lo que it's sentimos all que there. carecemos y nos daremos cuenta que siempre ha estado An allí. interesting spiritual principle Es un to principio dwell on and espiritual muy consider interesante sobre el cual reflexionar y, supongo, y también experimentar, or going to the gym, porque we si usually no should feel sentimos que queremos ir por una because caminata o no we sentimos que queremos ir al well gimnasio, es precisamente en ese mentally momento we don't feel like cuando doing it, tenemos que hacerlo. Ese es el that mismo is principio, cuando no sentimos que debemos ser generosos espiritualmente, es feeling en and ese momento cuando algo tiene que cambiar. acting Dar correctly. respeto, por ejemplo, si sentimos Yeah, que so es respeto lo que nos hace falta. Y sí, tomar um la iniciativa. so we Entonces, some podcasts have nosotros, gone really de fast. alguna Is there manera, el anything you want to add, tiempo ha Parul? ido muy rápido. ¿Hay algo, Parul, que quieres agregar sobre el tema? That you are your feeling is a kind of an Tu essence and sentimiento es de alguna manera, tus yeah, sentimientos en anything esencia y dentro de you want ello to elaborate quisieras along compartir those o lines? la esencia o algo que quisieras elaborar que de So pronto sea I think inspirador. just really very much Realmente having the spiritual simplemente tener practices as a estas foundation, prácticas espirituales como and como un it's fundamento. we live in a world Estamos where viviendo en un maybe it's right mundo in your garden donde to hay plant a maleza. plant Por ejemplo, en that nuestro doesn't jardín need weeding every week, no plantamos ninguna but maleza, pero tenemos que you know continuar a remover la maleza cada semana and just porque si no spiritually se convierte en un gran trabajo. regularly Entonces, studying, esta práctica espiritual de meditating estudiar regularmente, becomes like this meditar, esto se garden convierte that como mm, and that I feel esta is jardinería interior que yo puedo hacer y um, siento que esto es muy importante. whatever it is you do in Lo terms of sea que yo haga en términos de sport meditar o en or términos em, continue to do that regularly, that de, co- helps de- because that de also then soporte builds like espiritual, clarity continúen a dar eso and regularmente stability. porque eso también Nearly 40 years now viene a doing it, traer la and claridad, we porque yo, por ejemplo, he hecho esto por aproximadamente 40 años desde un adolescente, pero I 15 años atrás, 10 that años it was atrás, yo pensé que absolutely algo okay or right. estaba absolutamente bien Now, o era correcto, pero ahora yo no lo now as pensaría. I continue Entonces my es como journey, a medida que yo continúo en este viaje, yo empiezo a darme cuenta I start de becoming cosas o aware empiezo a hacerme consciente de las cosas that I sutiles, de want, las that cosas que I yo desire. quiero como mi So objetivo. really just Y realmente, in all of that simplemente, y practice dentro de loving todo ourselves esto, yo and pienso being amarnos a nosotros kind mismos, and ser loving others. And the amables, more we do things ser out of love, the gentiles, more it becomes y las part of our cosas, entre más practice. las hacemos a partir del amor, entonces se convierten en So nuestra práctica y thank you más la very much. disfrutamos. Y es esto a lo que yo motivaría a Really todos. resonates, and the Eso fact that realmente we resuena, have this same el zeal hecho que and tenemos este mismo, que and tienes that este fervor y este constancy entusiasmo, y needs to be con la sustainable, jardinería necesitas because then it constancia y tiene que ser algo over sostenible,
esta energía del amor. Y pienso que esto ayuda con las relaciones, porque entonces podremos ser así también con los demás y no hacer nuestras vidas alegres, felices, divertidas. Sí, exactamente. No hay ninguna razón para no disfrutar cada uno de los aspectos y este descubrimiento feliz dentro de esto, como tú mencionaste, estas cualidades innatas, es en realidad una lotería que hemos ganado. Y lo que está, How about you, Constantina? Sara What would comparte una frase, pero fue muy rápido, no lo pude that reminds traducir. you of gardening? Y What sobre ti, for you? Constantina, ¿cuál es esa analogía del jardín? ¿O qué sería la analogía que funciona para ti? Well, we always, interesting enough, we always Hay use this malezas analogy también when en we are Bristol. challenging negative Interes- thoughts and interesantemente, becoming también master of utilizamos our esta mind. That's exactly analogía cuando hablamos de retar los to see the mind as a pensamientos garden negativos, ver la mente and como un jardín, just get rid of what is unnecessary simplemente and flourish. deshacernos de aquello que no es necesario y Yeah, permitir what's good. que lo And que I think florezca, que lo meditation que es bueno florezca. echoes that. Y Because durante nuestra meditación resuena Raja con Yoga esto porque en meditation particular la is meditación Raja all Yoga about se trata de ego-filled mind, if you like, salir soul del consciousness campo del mind, ego de la mente hacia about la mente que cultivating es consciente that del alma. Se trata de cultivar esto experience, having the y experience of experimentar, that. tener la experiencia de cómo, So cómo funciona esto, cómo se yeah, siente esto. it Sí, definitely resonates. resuena completamente conmigo. It's interesting that Es you said interesante este aspecto actually que the especialmente background you have, el trasfondo que tú is tienes I guess a completely different model es because un modelo psychology completamente is diferente porque, focused digamos, el pensamiento well, freudiano, I'm not qualified to say bueno, yo no because you studied it, estoy but his calificada concept of para ego decir, is also pero his own, su but it's very concepto much del ego es también rooted su in propio, pero es de alguna manera como si estamos siendo there is conducidos por este ego, pero en la self espiritualidad which existe brings, I el guess, entendimiento del ser verdadero purpose que rather than trying to trae solve el the enfoque en ego lugar de tratar de not to that resolver level. I el think ego o the trabajar a ese nivel. No sé si quieras agregar algo to a ese start nivel, to porque sé understand que ha sido muy the útil para empezar a ego, entender which is often understood as who we este are, ego que por lo is menos, not que por lo general es not for us entendido como quienes in his own somos. house, as I think No es el Buddha said. maestro, por lo menos no es su propia Well, casa. I suppose it can help you to an extent Yo supongo que understanding puede ayudarnos a entender the ego. el What it ego. can never Lo que enable you to do is to nunca nos va a find permitir fulfillment in life. hacer es encontrar So, if satisfacción you're tackling permanente en nuestra negativity, vida. it's something Entonces, that sometimes we say, es well, algo que there's algunas no veces sprite. You don't have decimos, the si right no tenemos el model. diagnóstico correcto, no vamos a tener el Solve things tratamiento there. correcto, solo podemos resolver Society cosas has aquí y allí, where pero no de una manera psychology holística. stands Y es like the posiblemente allí spiritual donde yo pienso things que that la psicología se separa de los aspectos it's a limited espirituales. progress that Es un some progreso make limitado que alguien with puede that model. hacer dentro de ese modelo, Because and I know you porque, elaborated bueno, on that analogy before. I can y yo sé que yo he utilizado see esta more analogía anteriormente y puedo utilizarla constantly ahorita. Sé que te gusta esta analogía, que es como una máquina understanding of que a machine that creates crea the bubbles. burbujas. Imagina una máquina que está creando burbujas y estamos reventando las burbujas. Estamos trabajando But muy duro haven't intentando ayudar a las personas, pero touched the deberíamos point apagar la where máquina que está haciendo las burbujas. we started the talk Y es with that posiblemente allí fundamental question, donde yo who empecé am la I? charla, esa pregunta fundamental de quién soy yo. Yeah, that's a helpful analogy. Sí, es una analogía de gran ayuda. Es como que But cada una de I estas agree with burbujas you es that como una in a way identidad falsa diferente. Y sé que lo has dicho each have their role. anteriormente. It is nice to Ambos, sé que también has dicho anteriormente que ambos that creates
que algunas veces lo utilizamos para jugar nuestro papel, pero bueno, es importante entender este modelo, que también tenemos el objetivo en una práctica para una vida entera. No sé si Parul quieres compartir algo más para terminar o quieres compartir la meditación por algunos 3 minutos también para tener alguna experiencia de lo que tú practicas. I think let's do the Sí, meditation. And yo in that pienso que meditation, let's vamos feel a hacer la alignment meditación y en and esta meditación peace or vamos joy. a este Okay. sentimiento de amor, de Because paz that then y de helps us alegría to en el say interior, porque what entonces we want esto in nos life, ayudará a when we decir get qué es lo que those queremos en la boundaries vida and cuando hemos probado el mango, queremos más mango. is that okay? ¿Está bien? Sí, eso está muy bien. So I'd suggest sit comfortably. Entonces yo sugiero que nos sentemos That always helps with cómodos, sentarnos meditation. derecho, con la espalda recta. Esto siempre ayuda con la meditación. Keep your eyes Y open. también voy a decir, si pueden, mantengan sus ojos abiertos. You want, Pueden descansarlos, su mirada donde ustedes quieran, en uno de wherever nuestros your window is. trasfondos, donde sea que esté su Rest your eyes. ventana, pero simplemente descansen sus ojos en And as you alguna do that, parte. take a deep breath Y a medida que ustedes hacen esto, tomen una and out. respiración profunda Relax your shoulders, your neck, y exhalen. your feet. Relajen su cuello, sus hombros para que se sientan bien, para que el cuerpo esté cómodo. And now, once again, Y take a ahora, deep una vez breath más, tomen un respiro profundo and we're going to y draw déjenlo ir. attention on the being Y vamos a traer la atención and the being hacia el in our ser, body quien somos. is Y el filled ser dentro with de love, este cuerpo peace, and está joy. lleno de amor, And for paz now, y just alegría. focus on the peace. Y por ahora solo vamos a enfocarnos en la Visualize paz. within the being Entonces visualicen dentro del there is a ser room, que hay una and that habitación. room is labeled peace. Y esta habitación tiene el título So you walk inside this paz. room within yourself, Y entonces ustedes entran dentro de esta habitación, dentro de ustedes, y ustedes abren la puerta energy of peace y esta energía de pushes paz out, simplemente los and envuelve. you take a step into that room. Y ustedes toman un paso hacia esa habitación. All there is Y lo único just peace, que hay es paz, stillness, quietud, calm, calma. and there is the feeling that Y el sentimiento everything is okay. que todo está bien. I'm okay. Yo estoy bien. There is a silence within, Hay un silencio en el interior. and I feel relaxed. Y yo me siento relajada, relajado. And this is a room Y esta es within una myself. habitación dentro de mí. Peace is my natural La paz quality. es mi cualidad natural. And so let me Entonces enjoy that feeling me permito of disfrutar power este of peace sentimiento, within myself este poder de la paz dentro de for mí. at least 5 to 10 minutes every morning. Por lo menos 5 a 10 minutos cada Here mañana entrando en esta habitación, and then pasando tiempo as I aquí. go through my day, Y a medida que yo voy a través de mi día, can bring that energy el resto del día voy a and calmness, traer esta energía de thoughts, paz my y de calma feelings, en mis pensamientos,
en mis sentimientos, en mis palabras y en mis acciones. Let me do that in a very conscious way. Y me permito hacer esto I en una manera muy consciente. Yo soy un ser de paz. Om Shanti. thank you. Muchas gracias. It's always a feeling to remain quiet. Siempre Meditation. hay una inclinación hacia permanecer en silencio Would you después de la sit meditación. with us? That's Muchas right. gracias y como dijiste, mantenerlo con nosotros. To Es bring algo muy us into práctico. this Zoom room together, but we will take away Bueno, a room of peace with us. estamos And all you need to do is go in there. en la habitación, en el grupo de Zoom, pero ahora nos vamos a ir con la habitación de la paz y no necesitamos internet para ello. Muchas gracias a Constantina y a Parul y encantador haber creado esta atmósfera y compartir sus pensamientos y estaremos encantados de tenerlas nuevamente.